Bien, hola, bon dia a totes i tots. I avui estem d'enhorabona perquè tenim amb nosaltres la doctora professora Girabox de la Universitat de València. La Girabox és doctora per la Universitat Complutense de Madrid i professora a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. Té un currículum molt llarg, només recordarem que ha estat investigadora visitant a Califòrnia, com dieu, correcte? Molt de temps. Molt de temps, bueno, però això no s'oblida. A la New School of Research, a la NYU, a New York University, a Sorbona, i realment, diguéssim, es pot dir que és una persona, diguéssim, molt important en el panorama de les recerques que tenim sobre el primer franquisme, especialment des d'una perspectiva cultural, i amb aquest plantejament que sempre jo crec que s'ha d'agrair, una mica interdisciplinar, o a mi m'agrada dir híbrid o fins i tot bastardo, per dir d'una manera més... Sí, jo estic molt a favor de ser bastarda, ho soc de fet. No ressenyarem aquí totes les seves publicacions, que són moltes, i avui ens ve a presentar, diguéssim, la seva última recerca, que ha acabat confluint en aquest llibre, que és La nación viril, género, el fascismo y regeneración nacional de la victòria franquista, i jo tenia, diguéssim, una mica de resum, però crec que potser no val la pena, sinó que val la pena ja donar-li la paraula directament amb ella, que ens vagi explicant coses, i si de cas el resum i les preguntes que tenia ens la guardem per després. La Fira sap perfectament, diguéssim, quina és la dinàmica d'aquests workshops del CEI, farà una exposició sobre la recerca i també sobre una mica la cuina d'aquesta recerca. És un seminari, un workshop que s'està pensant per totes les persones investigadores, però especialment per les persones investigadores en formació. I potser, com tothom sap, en el nostre doctorat hi ha gent que s'ocupa de temes molt diversos. Per tant, serà molt interessant escoltar-les pel plantejament, diguéssim, de continguts, però jo crec que també serà molt interessant, i també us animo, per dir-ho així, a intervenir, a fer preguntes sobre els continguts, però també sobre la metodologia de la recerca, perquè realment totes i tots podrem aprendre molt. I sense més, doncs, Pues muchísimas gracias a todos y a todos. Si no os importa, bueno, Paula ya ha dicho que vengo de Madrid, aunque bueno, parle catalán, pero si os va a ver, pues hablaré en castellano, que va mejor. Quería dar las gracias por la invitación. Desde luego siempre es un placer absoluto estar aquí en la Universidad de Barcelona. Y bueno, comenzando las gracias a Javier, a Paola, a los que estáis aquí. Sé que además hoy es un día con muchas actividades aquí en Montalegre, así que bueno, gracias por estar aquí escuchando estas cosas. Decía que siempre es un auténtico placer estar en la Universidad de Barcelona, y desde luego lo es todavía más para hablar de lo que ha sido mi trabajo en los últimos años. Me parece muy generoso que me hayan invitado para hablar del libro, que de hecho era mi primera diapositiva. Es el libro que os ha enseñado Paola, salió en enero, con lo cual es muy reciente, y me parece, como digo, pues realmente una invitación absolutamente generosa, ¿no? Darme este espacio con tanto tiempo y con este público tan cualificado, pues para poder comentar algunas de estas cuestiones. Tengo que decir, y no es ninguna complacencia de invitada, sino que es bastante cierto, que para este libro me han resultado muy útiles algunos argumentos y algunos de los trabajos que hacéis aquí en esta facultad. Pienso fundamentalmente en las investigaciones de Gemma Torres, que bueno, sé que hoy no nos puede acompañar, pero con la que bueno, pues sí tengo contacto, he leído y siempre aprendo. Yo creo que es un trabajo muy parecido en muchas cosas, en una cronología diferente, y yo creo que bueno, pues este edificio está también muy rodeado de la estela de la historia de género de Mary Nash, que ha sido bastante importante también en mi trabajo. Así que, como decía, no es una complacencia, sino que realmente para mí es un privilegio pues, estar en vuestra casa, donde se han gestado pues, investigaciones que para mí han sido muy relevantes. Mi intervención la he planteado en dos partes. Lo primero que me gustaría hacer
es comentar y explicitar el punto de partida de mi intervención a modo de introducción, sugiriendo algunas cosas que probablemente ya sabéis quienes estéis muy próximos a estas cuestiones de género. Y para plantear mi punto de partida, como digo, a modo de introducción, voy a jugar con estos tres elementos que están en el subtítulo del libro y que forman su estructura y que forman la espina dorsal que a mí me ha permitido, esto quizá luego en el debate pues lo podemos plantear, ¿no? De al final cómo una investigación termina convirtiéndose en un libro mejor o peor, pero con cierta sensatez estructural, ¿no? Bueno, pues estos tres elementos que fueron apareciendo a lo largo de la investigación son los que a mí me terminaron ayudando a tener una espina dorsal. Esto es lo que voy a plantear en primer momento a modo de introducción y después, en la segunda parte, que va a ser más larga, lo que me gustaría sugerir tres ideas interpretativas que pueden funcionar casi a modo de hipótesis o de propuestas de interpretación que están muy presentes en el libro y, bueno, que os pueden parecer bien, regular o mal, ¿no? Luego lo podemos discutir porque son ideas interpretativas en un sentido bastante estricto. Y de estos tres elementos del triángulo, para presentar mi punto de partida, voy a comenzar por los dos de abajo. Voy a comenzar por el fascismo y por su idea de regeneración nacional. La primera pincelada sería entonces afirmar que el fascismo es una ideología de regeneración nacional, que si nos fijamos yo creo que a estas alturas es un lugar común, me atrevería a decir, dentro de los estudios del fascismo, a partir de los planteamientos que a mi juicio fueron muy pioneros en su momento de Roger Griffin, el famoso historiador británico que ha subrayado esta cuestión. Él ha subrayado continuamente la centralidad de la regeneración en el fascismo. Lo planteo por primera vez en este libro, el que tenéis a la derecha, The Nature of Fascism, y luego lo ha repetido sistemáticamente y os he puesto ahí uno de sus últimos trabajos, traducido al castellano, el libro Fascismo, donde él sigue reivindicando la importancia de la regeneración para definir al fascismo. Como sabéis, quienes estéis próximos al autor, lo hayáis leído o estéis cercanos a los estudios del siglo XX, los estudios del fascismo, la intención de Griffin es una intención bastante teórica y bastante analítica. Su intención ha sido ofrecer una definición del fascismo genérico, es decir, una definición que pudiera ser aplicada a los diferentes casos históricos independientemente de las variaciones y de las diferencias que hubiese entre ellos. Y en este afán de encontrar una definición de fascismo genérico que nos sirviera para poder entender y para poder interpretar casos históricos muy distintos entre sí, él ha planteado esta definición, que es la de entender el fascismo como una ideología política cuyo núcleo mítico en sus diversas permutaciones sería una forma palingenésica de ultranacionalismo populista. Subrayo, que es lo que a mí me interesa para mis propósitos, la forma palingenésica, que es un término que, como sabéis, viene del griego y que alude a la idea del renacimiento, palin. De nuevo, Génesis, nacimiento, y aludiría a esta idea del renacimiento. Claro, renacimiento no de cualquier cosa, sino el renacimiento de la nación desde la previa conciencia de estar sumido en una época de decadencia de la que habría que salir. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de regeneración estamos también hablando de decadencia. Son las dos caras de una misma moneda, la una no puede existir sin la otra. Y yo voy a partir de la centralidad de este binomio, decadencia, o sea, regeneración, pero también decadencia. Voy a partir de la importancia nuclear que tuvo este binomio. Esta es mi primera pincelada introductoria. La segunda pincelada es tener muy en cuenta que cuando señalamos que este binomio fue importante para el fascismo, no queremos decir, o yo no quiero decir, lo tengo muy en cuenta, que esto no fue una novedad fascista, ni muchísimo menos, sino que el fascismo lo que hizo fue exacerbar y rearticular en clave totalitaria y antiliberal ideas que, como bien sabéis, porque se han trabajado muy bien en esta universidad, llevaban décadas circulando por el viejo continente. Sabemos que el contexto del último tercio del siglo XIX y el tránsito hacia el siglo XX, sobre todo ese periodo finisecular, fue un contexto en el que la retórica de la decadencia y de la regeneración adquirió un protagonismo muy marcado, por supuesto, en el caso español, con esa centralidad del desastre del 98, del que el fascismo se va a considerar, el fascismo español se va a considerar directamente deudor y va a considerar que está cogiendo el testigo de estos dolientes patriotas 98istas, luego plantear esta cuestión, a los que va a considerar abuelos
intelectuales, con lo cual mi segunda pincelada a modo introductorio es que todo lo que yo voy a plantear no pierdo de vista que no es una novedad fascista, sino que el fascismo, como digo, lo rearticuló de una manera muy exacerbada. Y la tercera pincelada, y con esto acabo mi parte introductoria de los puntos de los que parto, es que en esta retórica de la regeneración nacional, que como digo adquiere un protagonismo importante en el contexto del tránsito del siglo, el género fue una pieza importante. Y ahí aparece el tercer elemento que yo os ponía en este triángulo y que forma parte del subtítulo del libro. Diferentes autores y autoras, pienso en Nerea Aresti, todos y todas pensamos en Nerea Aresti, pero pienso muchísimo también en Gemma, han desarrollado estas ideas. A mí hay una idea que Gemma Torres ha planteado muy bien y que me ha ayudado mucho como punto de partida, y es cuando ella explica cómo las imágenes y los valores de virilidad ayudaron a pensar e imaginar las características deseables de la nación, las características de esa nación regenerada, al tiempo que la debilidad se identificó con la pérdida de estos valores viriles y con el consecuente afeminamiento. La decadencia sería afeminada, ¿no? Gemma plantea cómo hay toda una serie de palabras y hay un vocabulario que está circulando, ¿no? Degeneración, virilidad, afeminamiento, decadencia, progreso, modernidad, y cómo, bueno, las naciones encuentran este vocabulario para poder narrarse a sí mismas y, lógicamente, están jerarquizadas. Hay un grupo de naciones buenas y hay un grupo de naciones malas, entre las que ninguna quiere estar. Este es, por tanto, mi punto de partida. Ahí os lo he explicitado para que quede claro, ¿no? Son estas tres pinceladas de las que yo parto, y lo que yo hago es situar, como os decía al principio, el fascismo español falangista, el fascismo representado por Falange, dentro de esta retórica, que en el contexto del primer franquismo, que como decía Paola, es el contexto que yo he trabajado y es el que mejor conozco, es muy clara. Esta retórica es verdaderamente muy clara en este contexto. El discurso falangista concibió y narró a la nueva España que se pensaba regenerada con la guerra a partir de valores y de atributos de virilidad, y a cambio interpretó el liberalismo anterior, especialmente el siglo XIX, que como sabéis es el gran siglo denostado por la retórica falangista, pero también franquista en general, como un periodo decadente en clave de afeminamiento. Y como os decía al principio, lo que voy a hacer aquí es entrar ya en la segunda parte de mi intervención, que es la parte larga, que es la parte en la que voy a sugerir tres ideas interpretativas a propósito de esta generización del regeneracionismo falangista y de su idea de la Nueva España, para que luego lo podamos discutir. Sobre todo porque son ideas interpretativas en un sentido estricto, son propuestas que yo hago para leer y para entender la dimensión regeneracionista de la cultura política de Falange. La interpretación tiene un riesgo, y es que, bueno, pues siempre podría ser leído eso mismo que yo estoy leyendo de una manera diferente, con lo cual tomároslo como lo que es una propuesta y una sugerencia. Es yo me pongo unas determinadas lentes y hago una propuesta para leer en clave de género algunas cuestiones. La primera cuestión, la primera idea que quiero sugerir, parte de la pregunta, que me parece además una pregunta legítima, y es la de cómo puedo saber que las ideas de decadencia y de regeneración que asumieron los falangistas de posguerra estuvieron generizadas tal y como yo he planteado. Yo os he dado de alguna manera casi la conclusión, y ahora me toca justificar por qué considero que estas ideas de decadencia y de regeneración, también en el caso del fascismo español, estuvieron generizadas. Bien. Y la respuesta, como digo, es básicamente una respuesta interpretativa, porque mi interpretación de la dimensión generizada del discurso falangista tiene que ver con lo que yo considero que es una estructura de oposiciones que articuló su discurso sobre la nación y que remiten, es decir, esta estructura de oposiciones, estas oposiciones remiten a significados culturales sobre lo masculino y lo femenino. Por eso yo considero que es una estructura de oposiciones que organiza este discurso sobre la nación, que están generizadas, porque remiten a estos significados culturales sobre lo masculino y lo femenino. Y me gustaría poner dos ejemplos para que se entienda de los muchísimos que hay. Este es un primer ejemplo de un editorial que se publica en el diario Leonés Proa. A principios, me tengo que cambiar las gafas, muy lejos.
que se publica el 17 de junio de 1939. Como digo, es un ejemplo de los muchos que hay, porque es ese momento efervescente, eminentemente regeneracionista de la Victoria, titulado La normalidad, es un término que sirve, os he cogido el de proa, pero en arriba también se está aludiendo a esta idea de la normalidad. La idea es que la normalidad es esta potencial vuelta a lo anterior, ¿no? que es algo inasumible para los falangistas. Entonces, si os parece, lo leemos, son extractos, dicen: hay que volver a la normalidad, suspiran por doquier los ejemplos de la famosa fauna reaccionaria. ¿Y qué significa la normalidad?, preguntamos nosotros. Ya sabemos lo que quieren decir los que la emplean. Quieren decir que es necesario castrar la revolución y hacer del imperio maloliente albañal de trasudadas retóricas patrioteras. Quieren decir que hay que volver a lo viejo, a lo destartalado, melancólico y enfermizo, a la murmuración, a la indolencia, al escepticismo, al bostezo, a la cobardía. Quieren decir que lo único que se puede hacer en este mundo es comer, beber, dormir y holgar. No queremos normalidad, queremos implantar nuevas normas revolucionarias. Dejamos el reumatismo, el asma, la parálisis general y la estupidez progresiva por los funcionarios. Nosotros queremos juventud, fuerza e ímpetu. Bueno, es un editorial absolutamente movilizador, con esta retórica potente, como siempre la retórica fascista, en el que lo viejo, lo caduco, lo decadente, esa normalidad de reaccionarios, esa palabreja, como dicen a veces, se describe como pasiva. Si os fijáis, se dice que lo caduco es indolente, es reumático, es paralizado, es asmático. Hay ese bostezo frente a lo nuevo, que es activo. Lo nuevo es fuerte y es impetuoso. Claro, esto a mí lo que me permite es plantear que hay toda una serie de dicotomías generizadas. Podemos empezar por la de acción-pasividad. La decadencia es pasiva y la regeneración es activa. Hablar de acción y de pasividad no escapa al contenido de género. La acción se vincula culturalmente con lo masculino y la pasividad se vincula culturalmente con lo femenino. Otra dicotomía, otro eje dicotómico que estructura este discurso, aunque no se diga explícitamente, que podríamos interpretar que está ahí, es el de comodidad, dificultad. La vieja España solo piensa en comer, beber, dormir y holgar, que es algo además bastante recurrente en el discurso falangista, frente a la dificultad, que como sabéis es un valor importante para el fascismo, ¿no? Frente a lo cómodo o acomodaticio, que es una manera, ¿no?, de hacer todavía la idea más penalizable. Frente a ese acomodaticio, el fascismo reivindica siempre la dificultad. Valentía frente a cobardía o fuerza frente a debilidad. La vieja España es cobarde y la nueva España es fuerte e impetuosa. Son dicotomías, son ejes discursivos que yo creo que tienen una connotación de género claro. Estas ideas se repiten continuamente, hay un menosprecio permanente a la indolencia, esa idea de una España en perpetuas vacaciones, como se dice muchas veces, frente a la dificultad, pero también frente a la vigilancia, frente al estar en tensión, ¿no? Y ahí os he puesto otro eje: la vigilancia y la tensión es acción, la comodidad es pasividad. La tensión, si nos fijamos, implica dureza. Algo que está en tensión es algo duro, es algo rígido y es muy contrario a lo fofo, a lo blando, a lo blanducho, a lo blandengue. Como plantea José Luis de Arrese en La Revolución Social del Nacionalsindicalismo, él dice literalmente que la indolencia es el principio de decadencia y lo que se necesitan son erección y vigilancia, una paz erecta, vigilante y en tensión que conduzca a la revolución, que no es apta para timoratos, y la idea del timorato me parece también interesante, sino que necesita de espíritus fuertes y combativos, necesita de propósitos decididos y con disposición para luchar con determinación, porque la revolución tiene esas mismas características. Es un discurso, yo creo que obviamente muy generalizado, que apunta a la idea de virilidad basada en la fuerza, en el ímpetu y en la decisión. Es una idea de virilidad basada en el arrojo, en oposición a un afeminamiento, que es un afeminamiento por no llegar a, es un afeminamiento que se produce cuando se es pasivo, cuando se es cómodo, cuando se es aletargado, cuando se es indolente. Es un afeminamiento que se produce por defecto, que es la propuesta que yo he hecho de interpretación. La virilidad tiene un indudable componente de fuerza, ímpetu, decisión, arrojo, acción, que es algo muy poco sorprendente,
en la Universidad de Barcelona trabajáis mucho las masculinidades y son elementos que forman parte de la idea de virilidad y de muchas masculinidades hegemónicas, mucho más si pensamos en el fascismo como una cultura política militarizada, que se opone, el peligro en este caso, la oposición sería un afeminamiento por defecto, es ese no llegar, es amenazar esa fuerza y ese ímpetu a base de pasividad, de comodidad, de indolencia, etc. Sin embargo, lo que yo considero es que no va a ser la única forma que van a tener los falangistas de aludir a lo viril y a lo afeminado. Y os pongo un segundo ejemplo, que es este editorial, que se llama Lo normal y el suceso, que se publica en Levante, el diario valenciano, el 24 de mayo de 1939, una fecha muy similar a la del otro editorial, que como os digo es esa primavera, donde hay este discurso es absolutamente omnipresente, que es además el editorial con el que yo abro literalmente el libro. Me pareció un gran hallazgo, me permitió plantear muchas cosas. Y lo leemos: políticamente hay dos modos de entender la vida pública, dos maneras de estar un pueblo, dos formas de Estado. Una es el Estado clásico, viril, con serenidad y arquitectura de Partenón, jerarquía articulada, donde la autoridad encuentra siempre un mecanismo lubrificado y ágil para actuar. La otra es el Estado romántico, pasional, afeminado, me ha faltado ponerla en negrita para que se vea igual que el viril, zigzagueante e histérico, con esa arquitectura invertida de las cascadas que se derrumban, espejeando en el abismo, y donde el poder tiene que actuar sirviéndose de mecanismos linfáticos tardos y desflechados. En este editorial yo subrayaría, por ejemplo, estas cuestiones. Yo subrayaría cuestiones como la virilidad implica lo clásico, lo sereno, el Partenón remite a esa idea de líneas rectas, austeras, sobrias, equilibradas, nada sobra en esa arquitectura lineal del Partenón, en esa jerarquía articulada, y señalaría a cambio lo que nos están contando que entienden por afeminado, que es lo romántico, lo pasional, lo histérico, lo zigzagueante frente a lo recto, ¿no? Esa idea del zigzag caótico frente a la arquitectura recta, lo histérico, lo linfático, lo desplechado. Claro, si nos fijamos, a mi juicio aquí la virilidad ya no es fuerza exclusivamente como era antes, sino que aquí la virilidad implica valores y atributos de orden, de sobriedad, de compostura, de contención, de la misma manera que el afeminamiento ya no es pasividad, sino que es lo contrario, el afeminamiento es descontrol, es esa idea de lo linfático, lo histérico, lo pasional, es descontrol y es desorden. Y a este afeminamiento yo lo denomino afeminamiento por exceso. Lo viril también se ve amenazado por este cuestionamiento de su intrínseca sobriedad y compostura. De manera que mi primera propuesta interpretativa que yo sostengo a lo largo de todo mi trabajo es que tendríamos que entender la virilidad y el afeminamiento dentro del discurso falangista como conceptos dobles. El concepto de virilidad tuvo un componente de fuerza, pero también de sobriedad, y el afeminamiento se producía por defecto, por esa pasividad e indolencia, pero también por exceso, ¿no? Por esa pasión y ese exceso de lo romántico frente a lo clásico. Y esta sería mi primera propuesta o mi primera idea interpretativa. Hago un punto y aparte y me paso a mi segunda propuesta interpretativa. Os decía que tengo tres. El segundo argumento que quiero plantear es que la asunción de la virilidad de la Nueva España emergente, es decir, esto que os acabo de comentar, que es omnipresente y que a mi juicio permea todo el discurso sobre la nación imbuida en sí mismo, ese discurso de regeneracionismo, la nación es una nación en regeneración, todo este discurso no solamente supuso entender a la Nueva España de una manera viril, pudiéndola calificar como tal, es decir, no solamente esta idea de la virilidad de la nación no solamente supuso el que se la pudiera calificar y el que se la pudiera definir a partir de una serie de atributos como estos que yo estoy poniendo aquí, sino que también implicó algo que yo denomino el encaje entre la forma y el contenido, es decir, implicó que la forma de la nación tuviera que encajar o tuviera que ser ejemplo de esa naturaleza viril. Y voy a intentar explicarlo para que quede claro. Mi sugerencia o mi apuesta interpretativa es que en la cultura política falangista de posguerra podemos encontrar
lo que a falta de un término mejor, yo denomino una sensibilidad estética de la virilidad. Y digo que es el mejor término que he encontrado para poder diferenciarlo de otros dos términos que funcionan también muy bien para el primer franquismo, pero que yo no trabajo porque no estoy interesada en recorrerlos, ¿no? o en ir de su mano. Cuando yo hablo de sensibilidad estética de la virilidad, no me estoy refiriendo a una politización del arte, no me estoy refiriendo a la utilización explícita del arte para determinados fines, que por supuesto ocurre, pero yo no lo estoy trabajando, ni tampoco me estoy refiriendo a la estética de la política o a la estetización de la política, que sabemos que es un elemento inherente y propio de los fascismos, ¿no? Que el fascismo es una ideología que se vive, que se performa, que tiene un componente simbólico fundamental y que tiene una ritualidad implícita, ¿no? El fascismo es una experiencia estética, ¿no? Esto que también yo estoy absolutamente convencida de ello, simplemente es que no lo trabajo, con lo cual he planteado esta idea de lo que yo quiero señalar en realidad sería una sensibilidad estética. Y lo que quiero decir es que con ello es que para el discurso falangista de posguerra fue un imperativo, fue realmente algo muy importante el que existiese este encaje entre la forma y el contenido de la nación al que me refería antes, que por cierto es una fórmula que yo le leí a Ricardo Martín de la Guardia en un texto. Yo creo que tengo que contárselo, él no es consciente de que a mí me marcó tanto esta fórmula y además intuyo que para él tampoco era importante. Él estaba escribiendo sobre la dimensión estética del fascismo y demás, pero era un texto corto y él lo comenta, entonces no creo que él sea consciente de que utilizaba esta fórmula, que a mí me ha resultado muy útil. Por supuesto le cito a él como el inspirador de esta idea del encaje entre forma y contenido, que a mí me permite plantear la idea de que si la verdadera España era viril, si la verdadera España estaba formada por esos atributos que hemos visto antes, ¿no? Esa España fuerte, pero también sobria, clásica, etc., su forma externa física, es decir, su forma palpable, cuando tú miras a esas expresiones nacionales, esa forma externa, también tenía que responder a los mismos atributos viriles. Tenía que haber un encaje entre esta definición de la nación y esa forma física que cuando tú miras expresiones nacionales estás viendo. Y la pregunta interesante que yo me planteé era ¿qué ocurría con todo aquello que forma parte de la expresión física de la nación y que Falange no puede elegir? Porque no estoy hablando de una politización del arte, no estoy hablando de encargar a Zuloaga un retrato de Franco, no, estoy hablando de, por ejemplo, todo ese patrimonio artístico que forma parte del acervo cultural, que forma parte de la expresión literal de la nación y que Falange se encuentra con ello, con lo cual no puede elegirlo y que tiene, de alguna manera, que renegociar, tiene que hacer una relectura para asegurar que esa forma física de la nación encaja con su contenido de virilidad. Y mi planteamiento es este, es que efectivamente lo que hace el discurso regeneracionista de Falange es renegociar, es releer este patrimonio artístico con el que se encuentra para releerlo en clave de virilidad, sobre todo cuando hay tentación de que exista una lectura alternativa que aleja a ese ejemplo del discurso de la virilidad. Y para que se entienda esto que quizás está sonando un poco abstracto, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que a mí me ha dado mucho juego, que es el ejemplo de los jardines históricos. Jardines como los jardines del Escorial, como podéis imaginaros, no son conflictivos, el Escorial nació viril en sí mismo, como los jardines, en el caso de Valencia, de Monforte, que tampoco van a ser especialmente conflictivos, pero bueno, va a haber otros, como Aranjuez, pues más conflictivos, la Granja de San Ildefonso, luego voy, bastante más conflictivo, pero bueno, los jardines históricos. Son un buen ejemplo porque son un ejemplo claro de este patrimonio cultural e histórico que Falange no puede elegir, no puede diseñar el jardín de la Granja de San Ildefonso, ahí está, se lo ha encontrado, y me sirven de ejemplo para ver cómo funciona esta sensibilidad estética. Los jardines, además, son interesantes porque no son cualquier cosa, sino que los jardines representan de una manera muy excepcional los valores patrios, como afirma el hombre clave de la jardinería de posguerra, que es Javier de Winthuizen, que a pesar de este apellido neerlandés es un sevillano, es inspector general de jardines artísticos y de parajes pintorescos de España, que es un título, como él mismo reconoce, rimbombante, desde 1941, que es el año
en el que se crea el Patronato para la Conservación y Protección de los Jardines Artísticos. Winthuizen es un hombre de una trayectoria bastante larga, quizá le conocéis, yo reconozco que no le conocía. Es un hombre con mucha trayectoria previa a la guerra, tiene una serie de textos importantes que son los jardines históricos de España, ocupa diferentes cargos políticos, incluso durante la República, aunque su nombre afectó a la causa franquista, pierde un hijo en la guerra y en la posguerra su amigo el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, le llama para que ocupe este cargo, realmente uno de los paisajistas y de los expertos en jardines más reputados, ¿no?, en ese momento. Las ideas que plantea Winthuizen sobre la importancia que tienen los jardines son extremadamente nacionalistas. De hecho, él dice que los jardines tienen un carácter nacional sin parangón, porque si la nación es historia, pero también es suelo, la nación tiene una parte física, los jardines representan de modo excepcional ambos elementos. Los jardines son suelo de la nación. Para que un jardín prospere, tiene que respetar unas propiedades determinadas de clima y de terreno, con lo cual el jardín, dice Winthuizen, es literalmente la representación física de la nación, es la tierra que se puede tocar y que se puede palpar. Pero al mismo tiempo, los jardines son también historia nacional. Y es precisamente a partir de la convicción en esta idea de que los jardines son suelo de la nación y son historia de la nación, con lo cual son símbolos y expresiones extraordinarias de la nación, donde va a ser visible la importancia que adquiere la sensibilidad estética del discurso de la nación viril para Winthuizen. Lo que él plantea es que los jardines tienen, por tanto, que responder a la esencia y al carácter nacional y que no pueden caer en vanas imitaciones y propio desprecio, porque serían señales de rebajamiento y de decadencia. Hay que huir, como dice él, de invenciones estrafalarias y de exotismos inadaptables. ¿Y cuáles son estos exotismos inadaptables? Pues fundamentalmente el estilo versallesco francés. El problema va a venir, luego lo comento, cuando, por ejemplo, existan unos jardines como los de la Granja que son versallescos, con los cuales tienes que renegociar y tienes que resignificar. Para Winthuizen, el estilo versallesco francés es un estilo exótico, ajeno, que pervierte y que hace que la nación caiga en decadencia. Es un estilo introducido en España, no por casualidad, por Felipe V, el primer Borbón, por tanto representante de esa dinastía que va a abocar a España a la decadencia, nacido él mismo en la corte de Versalles, y es un estilo que Winthuizen define continuamente como ampuloso, artificioso, lleno de fastuosidad, que si hacemos caso de mi idea del afeminamiento por exceso, son adjetivos que no escapan al contenido de género. Es decir, este estilo versallesco francés sería un estilo que corre el peligro de afeminar por exceso. Remiten a esta idea del exceso. Y es un estilo, esta artificiosidad, esta ampulosidad, esta fastuosidad, dice literalmente, no concuerdan con el carácter español. Son diametralmente opuestos al españolismo. Son opuestos al españolismo porque España es viril. Él no dice que España sea viril, pero se dice que España es sencilla, que España es sobria, que España es profunda, no es una nación frívola como representa ese exceso versallesco, sino que es una nación seria, es una nación austera, que son de nuevo adjetivos que encajan muy bien con esa definición de virilidad que planteábamos antes. Aquí creo que funcionan, por ejemplo, estos ejes generizados en todo el discurso que plantea Winthuizen sobre los jardines. Los jardines que representan este gusto viril español y que ofrecen pocas complejidades al regeneracionismo falangista son los jardines inspirados en el gusto italiano. Frente a los jardines franceses están los jardines italianos, que son íntimos, que son reservados, que son introducidos en España, pues si los anteriores los había introducido Felipe V, en este caso los introduce Felipe II, el rey del Imperio Español, artífice del Escorial, cuyos jardines representan, por eso decíamos antes, el Escorial nació viril y sus jardines también nacieron viriles. Y además es un estilo que se mantiene a lo largo de todo el siglo de oro español. Son jardines que responden, dice Winthuizen, y leo literalmente expresiones, una ordenación perfecta, de nuevo esta idea del orden frente al exceso versallesco, a la sencillez y a la intimidad, tan de acuerdo con el espíritu de España. Son jardines severos y esta idea de la severidad, de lo riguroso, me parece que tampoco escapa del contenido generizado,
porque las grandes ordenaciones y los alardes no son propios del espíritu español. España no puede asumir ni colores llamativos ni ordenaciones ampulosas. Claro, la pregunta es, ¿qué hacemos entonces con un jardín como la Granja de San Ildefonso? Bueno, pues ahí es donde yo creo que funciona muy bien esta idea de la sensibilidad de la virilidad, esta sensibilidad estética y esta necesidad de hacer una relectura para asegurarse que la forma encaja con el contenido. Y efectivamente lo que hace Winthuizen es una resignificación que yo interpreto como un ejercicio de virilización, es resignificar aquellos elementos que pueden potencialmente ser interpretados en clave de afeminamiento para que te encajen perfectamente con el discurso viril. Lo que plantea Winthuizen es un argumento bastante infalible y es, independientemente de cuál hubiese sido la idea original, el estilo original de estos jardines, ¿dónde están estos jardines? Pues están en Castilla. Estos jardines están en Segovia y el segovianismo, el castellanismo, sale por los poros de este jardín. Lo que plantea es que, por un lado, los componentes físicos de Castilla, la sequedad, las escasas lluvias, los fríos, los calores extremos, ¿no? La meseta castellana transforman la Maesplusia a Versalles. Que a Versalles es incompatible con Castilla, porque Castilla es intrínsecamente viril. Pero por otro lado está la adustez del carácter castellano. Es que Castilla no solamente es suelo viril, sino que es carácter viril. Y este carácter castellano lo que hace es suprimir en ellos los excesos, consecuentemente españolizándolos. Con lo cual, os traía este ejemplo porque me parecía bueno, pues una forma de explicar esta idea de la sensibilidad estética, ¿no? Como la idea de la nación viril y de la regeneración como algo generizado no es simplemente enumerar las características correctas, sino que se despliega de forma bastante tentacular. Y esta es mi segunda idea interpretativa. Y tengo una tercera, que sería la última, si no voy fatal de tiempo, ¿me decís? Vale, que sería un punto y aparte, y planteo otro argumento que es, fijémonos en las emociones. La asunción de la virilidad como parte del impulso regenerador también implicó, esta es la tercera idea que os quería comentar, desarrollar emociones viriles ante la patria. Y la idea que os propongo es pensar que el afán y el ímpetu de regeneración, surgidos de la conciencia de decadencia que tuvieron los falangistas, fueron inseparables de una emoción viril, de una emoción que a mí me parece que está generalizada, que es la emoción del descontento. La emoción del pesar, el descontento del que surge cualquier idea regeneracionista. Creo que podemos interpretar este descontento del que, como digo, tiene que surgir cualquier idea regeneracionista como una emoción viril. Que el descontento es esencial para regenerar, lo tienen claro los falangistas, lo explica de manera muy clara, como tantas otras cosas que también las explica de manera muy clara Pedro Laín Entralgo, cuando él dice que, claro, el satisfecho de sí, pues nunca hará nada. Si la satisfacción es una actitud tremendamente pasiva, te lleva a la inacción, estás contento como estás, no haces nada. Sin embargo, el regeneracionismo, que es intrínseco a estos falangistas, necesita del descontento. Solo eso es lo que te hace, dicen, poner el ojo atónito sobre la realidad circundante, darte cuenta de que hay que transformarla y querer transformarla. Se necesita ese dolor por España. Es una emoción, antes lo decíamos, y una posición que no es, por supuesto, novedosa de Falange, ni mucho menos, y Falange no se considera tampoco una generación abocada a la novedad, sino Falange se considera una generación abocada a resolver por fin el problema de España que hereda. Hereda de esos abuelos 98istas y de ese padre al que ellos admiran y del que beben, que es Ortega. Es una emoción que los falangistas reivindican continuamente, esa idea del pesar, del mirar de una forma inclemente y crítica a España, atraviesa y permea todo el discurso sobre la nación y que ellos definen y relacionan siempre con valores, por eso yo lo considero una emoción generalizada, que tiene que ver con esta idea de virilidad. Valores como la hondura, la aspereza, la seriedad, que son cualidades opuestas a esa frivolidad, a esa jactancia, a esa palabrería superficial y vacía, ese afeminamiento de nuevo por exceso. Es un descontento y un amor crítico que no es complaciente, sino que es severo y que es preciso. Y esto a mí me parece que también tiene un contenido generalizado importante.
Claro, es una emoción que implica esta hondura y esta gravedad que forman parte de la definición de virilidad, pero que también necesita del segundo elemento importante que formaba parte de la definición de virilidad, que es el arrojo y la acción. Para poder transformar, para poder regenerar, necesitas que te duela España, pero necesitas el arrojo y la acción para transformar, para convertir ese dolor en una transformación efectiva. Y aquí la herencia de Ortega es fundamental, ¿no?, en todo el discurso falangista. La acción de cambio, esta idea, ¿no?, de acción y de movimiento, es algo que forma parte de la idea de virilidad. Esta emoción a mí me parece que la podemos interpretar en clave generalizada, pero hay otras dos emociones, y voy rápido, que también están sobrevolando el discurso falangista regeneracionista en estos momentos, que también creo que tienen un componente de género importante. La primera sería, bueno, aquí tengo las tres emociones que os quería comentar. Aparte del descontento, la siguiente sería la indignación, el enfado, la ira, la siguiente sería la vergüenza. Ambas dos, tanto la indignación, la ira como la vergüenza, en este caso son emociones que están muy vinculadas a cómo el discurso regeneracionista de Falange renegoció con algo que sabemos que es esencial para cualquier discurso nacionalista, como es la mirada del otro, ¿no?, como son esos estereotipos nacionales que devuelven sobre España esos otros extranjeros y con los que hay que renegociar, ¿no? Tú no puedes obviar esa imagen que están construyendo sobre ti esos otros extranjeros. Es un tema que ha sido muy trabajado para sus diferentes cronologías, porque el estereotipo romántico que se elabora en el siglo XIX ha tenido una extraordinaria vigencia, y no insisto mucho en ello porque creo que los trabajos de Merinas remiten directamente a eso para el contexto del tardofranquismo, ¿no?, sus cuestiones un poco sobre el turismo que ya plantea muy bien con este elemento, en el fondo, de norte-sur, de modernidad-atraso, de virilidad-afeminamiento. Con lo cual, bueno, esta imagen, este estereotipo de la España romántica es una imagen bastante afeminada. Y lo interesante, tal y como han abordado trabajos como el de Meri, pero para la primera cronología de mediados del XIX, cuando se forma el estereotipo, pienso en los trabajos de Xavier Andreu Miralles, mi compañero de la Universidad de Valencia, pienso en su libro El descubrimiento de España, que yo creo que es la monografía que nos planteó esto de una manera muy clara. Lo interesante es preguntarse por cómo se recibe este relato generalizado por parte de las élites españolas que están construyendo la nación. En el caso de mi contexto, la pregunta sería cómo reciben los falangistas, que están en pleno esplendor de su discurso regeneracionista, este estereotipo, que es un estereotipo afeminado, que cuestiona y que va directamente a la línea de flotación de su idea de nación viril, porque lo que están presentando esos otros es una nación indómita, salvaje, bárbara, romántica, apasionada, exuberante, es decir, están planteando una imagen afeminada que, como digo, ataca directamente a su imagen de la virilidad. Y la reacción o lo que hacen estos falangistas con esa imagen del otro es fundamentalmente responder con dos emociones generizadas. La indignación es la más sencilla. La indignación surge de la negación y del rechazo del estereotipo que difunden estos enemigos de España. Es un rechazo porque se considera que es una imagen en buena medida falsa. Y subrayo en buena medida porque hay mucha falsedad. El discurso falangista reivindica que hay mucha falsedad en este estereotipo persistente que afemina a España, pero también hay un reconocimiento, mal que les pese, de que en esta imagen hay un cierto pozo de verdad. Y aquí ya no encontramos indignación, sino que mi propuesta es que la emoción es la de la vergüenza, que es un sentimiento interesante porque para que la vergüenza sea efectiva tú necesitas un otro que te reconozca la falta. Es decir, la vergüenza es algo que tú has hecho que consideras que quizás es potencialmente vergonzante, pero para que la vergüenza sea efectiva tiene que estar la mirada del otro confirmando tu falta, con lo cual me parece un sentimiento, una emoción que da bastante juego. En el caso del discurso falangista, la mirada extranjera provoca vergüenza porque implica que los falangistas tomen conciencia de que hay algo de este mito romántico que en realidad es real. España tiene en sí misma esta tentación de desviarse y de trocarse en la nación exuberante, salvaje y profundamente afeminada del estereotipo romántico. Esta vergüenza se ve cuando el discurso ya no es una negación radical, sino
una continua llamada de atención de, ojo, tengamos en cuenta esto y no nos desviemos, ¿no? Como plantea Melchor Almagro Martín o José María García Escudero, dice literalmente que en este relato está lleno de irremediables inexactitudes y de embustes desvergonzados, si no directamente malintencionados, pero hay que reconocer que hay una materia prima, dice literalmente, en este embuste que implica que haya un fondo de verdad. Y ahí es donde hay que poner atención y donde hay que tener cuidado, ¿no? Esta idea de materia prima. España tiene gitanos, tiene toreros, tiene flamenco, es un país situado en el sur, es un país mediterráneo y todos estos son componentes sobre los que hay que prestar una especial atención porque son esa materia prima de la España de pandereta, del mito romántico, pero es que forman parte de la nación. Con esto acabo, mi propuesta es igual que mi propuesta de la sensibilidad estética. Falange no elimina estas cuestiones porque no puede eliminarlas, no puede cambiar. Lo que hace es desarrollar una profunda significación de todos estos elementos para reivindicar que estos elementos, que por supuesto forman parte de la identidad española, en el fondo encajan perfectamente con la idea de divinidad. Y con esto lo dejo aquí y seguimos en las preguntas. Muchísimas gracias. Sí. Pues, a ver, yo tengo muchísimas notas. Evidentemente, digamos, actúa vosotros entre preguntas, consideraciones, dudas. Vale. Hola, felicidades, me ha parecido una conferencia magnífica, me ha gustado mucho y me ha interesado mucho. Te quería hacer una pregunta muy corta. Estos elementos que encuentras tú de masculinidad, feminidad en el falangismo español estarían presentes también en el fascismo italiano, supongo, y en el nazismo alemán en menor medida. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿cómo hacemos? ¿Respondo o acumulamos? ¿Cómo lo soléis hacer? ¿Hay más preguntas de momento? ¿Vamos? Gracias. Vale. Sí, por supuesto. Creo que estos elementos se verían, sobre todo en el caso del fascismo italiano, totalmente. Creo que estas ideas de la virilidad y el afeminamiento que permean el discurso de la nación las encontraríamos de manera muy similar. Yo he comparado poco, aunque siempre lo tengo, ¿no? Lo tengo en cuenta, pero donde más he comparado, por ejemplo, es en la figura que se hace del burgués, donde funcionan todas estas figuras, ¿no? El fascismo es absolutamente antiburgués, entendiendo lo burgués no como una clase económica, sino como un modo de ser, ¿no? El fascismo es un modo de ser, pues el ser burgués es otro modo de ser, y los retratos que se hacen, por ejemplo, del burgués representando ese modo de ser, ese sujeto clave del liberalismo decadente, son absolutamente paralelos. El burgués es, en términos físicos, es un señor, es gordo, es un señor barrigudo que solamente piensa en comer, es esa buena vida, que en el caso español es este señor de los casinos y de las terras viejas, perdiendo el tiempo con palabrería, que luego va al Parlamento y aquello no sirve absolutamente de nada, preocupado, ¿no? Del buen vivir. Y con esta metáfora de es un señor caduco, ¿no? Sentado en sofás de raído terciopelo, ¿no? En estos sofás apoltronados de terciopelo viejo, raído y caduco, que tiene un componente de afeminamiento clarísimo en oposición al modo de ser fascista, que es acción, es arrojo, es decisión, ¿no? Frente a esta palabrería y esta inacción, es la dificultad. Entonces, absolutamente nos lo encontraríamos seguramente de forma muy similar en otros fascismos. Gracias. Bueno, yo me reitero en las felicitaciones por la exposición. Yo había leído y por había escuchado en algunas ocasiones, pero me ha parecido súper interesante. Me han llamado la atención dos cuestiones que justo como hemos comentado antes, ¿no? Habiendo trabajado un poco también la cuestión de la masculinidad, en mi caso a través del monumento en Tarragona.
La cuestión de la juventud y la vejez, ¿no? Sí. Cómo se trata, cuáles son estas ideas, ¿no? De progreso vinculado siempre, lo que yo me encontré en aquel monumento, ¿no? Siempre vinculado a un cuerpo muy joven, Sí. un cuerpo muy atlético, también siguiendo modas de otros lugares que también conocemos, ¿no? Y por otra parte me llamaba la atención, a ver si lo habías buscado, si lo habías encontrado, cómo se traza todo esto de la virilidad y si hay diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Si había una virilidad definida de manera diferente en ambos mundos o si alguno de ellos era denostado, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues quizá el mundo urbano como un lugar en el que no reside la esencia de la nación, sino eso, en la feminidad. Durante la Segunda República había una parte en la que sí que se definía claramente esta diferencia. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Contesto? Sí. Pues muchísimas gracias, Carlota. La verdad que has planteado muchas cosas. Empiezo por lo primero, tienes toda la razón, la juventud y la vejez. La juventud representa el sujeto colectivo abocado a hacer la revolución, que es la culminación de la regeneración. Podríamos decir que la regeneración pasará por ese sujeto colectivo joven. La juventud, además, ejemplifica, ¿no? Nos remite a la idea de algo que se regenera frente a lo viejo, que remite a esa idea de lo caduco. Claro y aparte sabemos que la juventud es un valor fundamental del fascismo, y ahí vuelvo un poco a la pregunta que planteaba Sole, de esto está absolutamente en todos los fascismos, en Italia, en Alemania, ¿no? La juventud. Lo que es muy interesante es que no es un concepto, y luego voy a lo de los cuerpos jóvenes y atléticos, existe ese cuerpo joven y atlético, pero el concepto de juventud no es forzosamente cronológico, y esto lo vuelvo a explicar de manera muy clara Laín Entralgo, cogiendo aquella frase exagerada de Primo de Rivera, cuando Primo de Rivera en uno de sus discursos dice algo así como los octogenarios que tengan ímpetu viril, no lo dice así, pero de alguna manera serían los octogenarios, que tengan nuestra forma de ser, que tengan este arrojo, son llamados a nuestro movimiento juvenil de la misma manera que los jóvenes en sentido biológico que no tengan este modo de ser quedarán fuera de él, ¿no? Y esto le permite a Laín Entralgo elaborar, si habéis oído a Laín Entralgo, es muy repetitivo, es muy teórico, a veces para no llegar a mucho, otras veces sí, ¿no? Eso es lo que a él le permite reflexionar sobre, ojo, la juventud y la vejez, lo mismo que decíamos antes con la burguesía, no son conceptos descriptivos objetivos, sino que reflejan el modo de ser. Él además lo vincula mucho también con la idea de generación. Realmente el sujeto de la regeneración es su generación, que es una generación joven, pero no tampoco en un sentido cronológico, ¿no? Esa generación de jóvenes fascistas que van a resolver el problema de España no son los que han nacido en una época similar, son los que se toman de la misma manera el problema de España y se toman de la misma manera la misión que tienen por delante, con lo cual es muy interesante lo que planteas porque es un concepto complejo. Es mucho más sencillo el ideal estético de esta juventud, donde efectivamente encontramos esos cuerpos jóvenes, atléticos. Yo tengo que decir que eso no lo he trabajado porque me pareció que yo no podía llegar a muchas cosas tirando de este ideal estético, y al principio pensé que sí. Yo una de las primeras lecturas que hice, me imagino que quizá igual que tú, fue la de Mose, la de la imagen del hombre, que cuando no sabía prácticamente nada de esto, pensando que lo trabajaría mucho. Claro, el contexto del primer franquismo es tan obvio que este hilo lleva muy pocos sitios, ¿no? Es decir, sí, es un ideal estético, joven, atlético, nos meteríamos también además con la idea un poco del deporte, como regeneración y demás, entonces ahí te doy toda la razón, efectivamente. Entonces la juventud nos convierte en algo más sencillo cuando se representa estéticamente y en algo más complejo cuando empiezan a divagar, ¿no? Quién es joven, quién no es joven, pero la juventud es fundamental porque ejemplifica además todos estos valores de virilidad. La juventud tiene acción, tiene decisión, y al mismo tiempo este cuerpo representa también la serenidad y demás. Lo segundo que planteas es muy interesante, el mundo rural y el mundo urbano. Hay muchas cosas de esto que yo no he trabajado. Lo que preguntas probablemente sí, sería un hilo interesantísimo del que tirar. Parto de la idea, como tú, de que hay una cierta prevención a lo urbano en el fascismo. También de nuevo volvemos a la pregunta de Sole, esto también estaría en cualquier fascismo, ¿no? Lo urbano, ojo, que puede ser foco de degeneración. Y yo
esta dicotomía rural y urbano la he trabajado de dos formas, pero ninguna de ellas profundiza tanto como tu pregunta, ¿no? Probablemente habría mucho más hilo del que tirar. Una es esto, lo urbano como potencial perversión. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Digo la ciudad de Madrid porque es la única que he trabajado, se vería, supongo, exactamente igual en Barcelona y demás, que es la idea del suburbio. Es algo que también está muy trabajado para cronologías anteriores, la idea del bajo fondo, ¿no? Esta idea del bajo fondo es un concepto metafórico, pero que también es un concepto real. El bajo fondo es ese arrabal que tiene varias perversiones para los falangistas. Es obrero, con lo cual es potencialmente politizable, potencialmente forofo del Frente Nacional y ejemplo de una forma de vida que no estaba tampoco al contenido del género, que es afeminada, es el exceso, ese bajo fondo, es un bajo fondo que huele, es un bajo fondo que huele literalmente a sudor, son esos metros hacinados de obreros sudorosos, pero también es ese aceite chamuscado de guisote, como dice el caballero, que es el olor de lo atrozmente plebeyo, que dice Agustín de Rosa, que es un clasista impresionante, son esos bajos fondos que vomitan a esas masas, claro, la masa habita en el suburbio, el pueblo no, el pueblo es, ¿no? Como se dice en un momento dado, pueblo, pero masa. El pueblo es el pueblo encuadrado, la masa está en esos arrabales, entonces por ahí sí me lo he encontrado y probablemente si nos fuésemos a todas las grandes ciudades existiría esa connotación directa de la masa hacinada y muy afeminada. Y me lo he encontrado esta dicotomía rural y urbano sin, ya te digo, sin analizarla de manera explícita, en un argumento que a mí sí me interesó, que tenía que ver con la idea de centro-periferia, ¿no? O sea, si os fijáis en todo lo que yo he dicho, y que está mucho en los trabajos de Gemma y está mucho en los trabajos también de Merinas, es la idea de cruzar ejes, ¿no? Estamos hablando del eje de género, virilidad, afeminamiento, pero estamos hablando de modernidad, atraso, de civilización, barbarie, de norte-sur, de centro-periferia. Entonces, en esta idea un poco de centro-periferia, claro, Castilla es Castilla, nació viril, pero ¿qué ocurre con este eje mediterráneo? Ya no es tan viril, ¿no? Aquí ya no hay... Claro, aquí hay palmeras, aquí hay mar, aquí hay sol, y en Valencia hay huerta, hay frondosidad, frugalidad, hay, ¿no? Esta idea de ¿no? Una ciudad llena de naranjos es bastante menos viril desde este punto de vista de la sensibilidad estética frente a Segovia, ¿no? Lo que a mí me dio juego es que también, obviamente, existe un ejercicio de virilización. Y un elemento clave de la virilización es la reivindicación del trabajo. El trabajo es algo fundamental del concepto de virilidad. Creo que lo ha trabajado muy bien Francisco Jiménez Aguilar, que es el autor de Masculinidades en Vertical, ¿no? Los que trabajáis ¿no? en el contexto del franquismo en trabajo, él plantea que superada un poco esta hipermarcialidad de la guerra y posguerra, claro, el franquismo dura bastante más, las masculinidades se van reformulando y el trabajo es fundamental. Cualquier campo, por muy afeminado que sea, como la huerta valenciana, lo que necesita es trabajo. ¿Y el trabajo quién lo hace? Pues el sufrido y aurador que contra viento y marea está pico y pala literal. Y eso es un trabajo sobrio, austero, con determinación. Entonces, es uno de los argumentos que a mí me dio juego para interpretar. Como veis, todo esto es un trabajo interpretativo. Claro, esto tiene el riesgo de que puedo no convenceros en absoluto con lo que estoy diciendo. Lo cual también sería muy interesante, ¿no? La historia interpretativa es interesante porque, bueno, todo es, claro, es la gracia, ¿no? Todo es, se puede contraargumentar. A mí esta idea de la reivindicación del trabajo del campo lo que me permitió es establecer un argumento de virilización de aquellas regiones que no son tan viriles de partida. Quitando estos dos argumentos, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que tú planteas, mi intuición sería segurísimo que si explícitamente nos dedicamos a estudiar la dicotomía rural-urbano en clave de virilidad, afeminamiento, decadencia, regeneración, nos encontraríamos bastantes diferencias. Así que nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo sumarme al reconocimiento, las felicitaciones. Quería hacer una pregunta en relación al proceso de constitución de la obra, es decir, qué elementos, qué criterios orientarían la constitución del corpus y qué herramientas metodológicas ayudarían a establecer precisamente esas dicotomías generalizadas en relación a la construcción. Pues muchísimas gracias, Carla. Es una pregunta... Perla. Perla.
Pues muchísimas gracias. Es una pregunta muy bonita porque de alguna manera, ¿no? Una de las cosas que me están gustando, ¿no? De poder venir a seminarios como el vuestro, de las presentaciones más presentación estricta que he hecho es algo que creo que hacemos poco y es repensar los procesos de elaboración, ¿no? Todos y todas vais a congresos, hacéis, ¿no? Y estáis continuamente presentando resultados y creo que no hay muchas veces ese tiempo para la reflexión de, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y es muy interesante. Claro, lo que preguntas es complejo. Te diría varias cosas. Creo que hay algo de realmente fortuito, o sea, hay algo que es un misterio. Todo este argumento que os he contado surge de un hallazgo absolutamente casual, que fue un texto de la revista Vértice, que yo no estaba buscando porque estaba buscando otras cosas, lo que pasa es que estaba vaciando Vértice y me lo encontré. Y ha sido una obsesión muy persistente, tardó mucho en hacerlo, y ha sido una obsesión muy persistente, pero estaba en ese texto. Y lo primero que a mí me llamó la atención fueron las dicotomías, el lenguaje dicotómico, ¿no? El que era un texto que ya lo planteaba un poco así, ¿no? Planteaba diferentes cuestiones y creo que el proceso fue sentir que eso, que era aparentemente una tontería, que me hubiese llamado la atención un texto que además yo no estaba buscando y al que yo, de alguna manera, con el que yo me había quedado por la impresión que me había causado las dicotomías, hacer caso a que quizá ahí había algo. Yo sentí que esto tenía una forma, no sé si de libro, pero desde luego sí de investigación a largo plazo, cuando encontré esos tres elementos del subtítulo, que por eso decía al principio que para mí fueron la espina dorsal. Cuando yo me di cuenta de que esto iba de regeneración y por tanto de decadencia, y que esto iba de que la regeneración es virilidad y la decadencia es afeminamiento, me pareció que ahí había una estructura. En el momento en el que tuve la estructura, me pareció que simplemente tenía que ver cómo se desplegaba la estructura. Y cómo se desplegaba la estructura creo que es algo que a lo largo de muchos años he ido gestando. Es decir, el índice de este libro, por concretarlo en el libro, que al final es la manera en la que yo he encontrado para convertir esto en un trabajo cerrado, es absolutamente fortuita. O sea, si tú tratas de buscar lo mismo que buscaba yo, podrías encontrar cosas y hacer un índice radicalmente distinto. Creo, sinceramente, que era un trabajo bastante complicado, en el sentido de que mi intención era demostrar, entre comillas, o explorar esta idea de la regeneración estabilizada, la decadencia se piensa afeminada. Claro, pues ponte a hacerlo. O sea, ¿cómo relleno esto? Es un poco lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo? ¿Qué corpus? Es que no tengo una respuesta clara. Se fue haciendo sobre la marcha y yo, cuando logré tener un índice, sentí que aquello era una especie de milagro del proceso de investigación, siendo consciente de que tú, Perla, buscando esto mismo, encontrarías cosas totalmente distintas. Sé que es una respuesta quizá un poco insatisfactoria o un poco sui generis, pero realmente es un proceso. Claro, lo más fácil era la parte de los adjetivos, de los calificativos de esta idea, y es el ir dándome cuenta de que había cosas, ¿no? El ir dándome cuenta de que ahí había emociones implícitas. Es un discurso bastante emocional, el falangista, ¿no? El ir dándome cuenta de que quizá merecía la pena explorar también este componente emocional, que ahí había toda una serie de procesos de virilización, porque claro, es un discurso, ¿no? El fascismo es una gran clasificación, esto lo explica muy bien Mosse, cada cosa tiene su lugar, y como sabemos, ¿no? Y pienso sobre todo en los trabajos, por ejemplo, de Mary Douglas, la antropóloga, lo que siempre causa mucha desazón es lo híbrido, ¿no? Lo bastardo, como nosotras ahora, ¿no? Las que tenemos historias bastardas que sufrimos, ¿no? Yo sufro continuamente la penalización del sistema de, pero tú eres de ciencias sociales o eres de historia, bueno, es como a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, bueno, pues no sé, ¿no? Soy híbrida. Y sufres la penalización. La construcción social es un gran ejercicio de clasificación. A es A y B es B. Y lo que está entre A y B es penalizable. Con lo cual, sí, pues me parecía que eso, yo partía, ¿no?, de este ejercicio de clasificación, y entonces me di cuenta de que había también un continuo empeño de que todo encajase. Entonces, bueno, pues ahí me salió esta hipótesis de la continua virilización que me permitió desplegarlo en la idea de la sensibilidad estética, en repensar este mito romántico. Es decir, te diría que fue
un empeño de seguir y en tiempos de atajos, bueno, voy a hacer una pequeña reivindicación que quizá algunos compartís, ¿no? En tiempos de tantos atajos académicos, yo creo que hay que reivindicar un poco la academia lenta, ¿no? El darnos tiempo para darnos cuenta de cosas que con rapidez no te darías cuenta. O sea, yo creo que este trabajo es un trabajo lento, literalmente lento, y hecho de manera lenta. Y creo que eso es lo que me ha permitido que fuera surgiendo. Con respecto a las fuentes, que en un foro de historiadores sé que siempre de alguna manera hay que aludir a las fuentes, aquí vienen mis complejos de hibridez. Claro, yo cuando estoy con científicos sociales me siento demasiado historiadora y lo vivo con complejo. Y cuando estoy con historiadores me siento demasiado científica social, deslumbrada por los discursos y bastante heterodoxa con los archivos y demás, y me siento acomplejada. Entonces, en esta vida de complejos permanentes, pues mi acercamiento a las fuentes es bastante intuitiva. Sobre todo hay mucho análisis de discurso, porque creo que fundamentalmente esto iba de un análisis de discurso no solamente de prensa, sino también de lo que escribieron, ¿no? Los grandes, que cada tema, los grandes falangistas, cada tema me llevaba, ¿no? Pues estoy hablando de cómo se resignifica el pintor Gutiérrez Solana, pues me tengo que ir a los historiadores del arte. Y hay archivo cuando el archivo se me puso en bandeja, por ejemplo, Winthuisen, pues estoy trabajando Winthuisen tiene un archivo personal en el Jardín Botánico, pequeño, pero muchas de las cosas de Winthuisen las he sacado del archivo, claro, ahí sí, pero esto, haberme metido en el AGA, bueno, hubiese podido hacerlo, pero ¿qué hago en el AGA si estoy buscando, no? Pero esto te lo contesto con el complejo de la persona que sabe que no está haciendo esta historia factual Es que verlas las y nuestras. demás. Ah, tú Sí, eres también más soy vale. ideas. Fenomenal. Bastardos, Entonces, verlas. vives en las luces y las sombras de la Claro. condición bastarda. Por eso la pregunta era exactamente, buscaba esa respuesta, ¿no? La perspectiva de hibridez en la construcción del libro. Vale, pues fenomenal. Gracias. Yo también tengo uno. ¿Vas tú? Bueno, pues nada, breve, ¿no? Porque lo digo por el tiempo. Yo, cuando decía ahora, sí, al tema de el elemento fortuito de las cosas, yo la casualidad que mientras iba leyendo tu libro, estaba preparando una cosa y leí el libro, seguro que de Albert Eijkman, sobre retórica intransigente. Un libro del año 91, ¿no? Que habla un poco de las retóricas de la reacción. Dice intransigente, pero bueno, toda esa idea de reacción frente al progreso, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco, a lo mejor va de margen del asunto, pero en el análisis del discurso que has hecho, que me resulta realmente interesante, además era fortuito porque iba leyendo lo tuyo, lo de Eijkman, y decía, hay cuestiones en común, ¿no? Hay ese análisis del discurso, su historicidad, o sea, y buscar lo que tú dices, o sea, no tanto los hechos desnudos, sino qué significan, ¿no? La trama de significaciones, lo que planteas en el... Y también la otra cuestión, después la digo sobre las fuentes, ¿no? Pero la pregunta sería, el discurso del falangismo, que tiene esa idea de revolución, ¿no? De advertencia, ¿no? ¿Qué parecido tiene con unos discursos actuales? Me meto ya, como dice nuestro amigo Javier Laviña, el doctor Laviña, nosotros nos dedicamos al periodismo y no nos dedicamos a la historia, una historia actual y contemporánea, ¿no? Pero es cierto que porque ibas formulando, ¿no? Todo el planteamiento metodológico y el análisis que has hecho, y en los discursos actuales, ¿qué elementos se podía decir, ¿no? Comparables, por ejemplo? Esta semana, un historiador norteamericano, Jason Stalin, especialista en el fascismo, dice: me marcho a Canadá porque estamos en un régimen fascista bajo la presidencia de Trump. Entonces, mi pregunta, que va más allá en la investigación, que, como dices tú, ha sido lenta, y yo creo que hay que estar cada vez más por las investigaciones lentas. Isabel Bourdieu dijo que la biografía de la última que hizo, creo recordar, estuvo 10 años, ¿no? La de Isabel. Puede ser, sí. Bueno, Isabel es lenta y así le va de bien, claro. Exacto. Pasa que esas Historia cosas nacional de Exacto. historia. Yo también apuesto, no soy híbrido o maldito bastardo como la película, pero creo que puedo decir y asegurar que también estoy por las cuestiones más lentas en el estudio y la investigación. Entonces, la pregunta sería, ¿hay alguna referencia? Porque claro, en el discurso de Trump hay el tema de regeneracionismo, es decir, volver a ser grande, ¿no? Estados Unidos. Hay el tema de la nación gay, ¿no? Claro, la duda es, ¿hay el tema
de la revolución o de la reacción, ¿no? Que es otro debate que hay. Claro. Es muy difícil, Javier. Sí, sí. No, no es un resultado, un poco analizando todo, ¿no? Esa retórica, bueno, si queremos, vamos a dejarla en control tal. Vox, que está siempre el debate, ¿es franquista o no es franquista? Por el impacto del neoliberalismo en las filas de Vox. Como ves, es un poco Sí, sí, para sí. debatir. Sí, la verdad es que me lo pones muy difícil y te voy a dar respuestas muy insatisfactorias porque es verdad que la tentación siempre es ver cómo esto se puede extrapolar a la actualidad. Claro, yo te respondería, imbuida en el síndrome de la impostora, de no me atrevo a responderte porque no conozco suficiente desde un punto de vista académico de esta nueva, ¿no?, extrema derecha nacional, pues claro, y menos una ciudad donde está, en Bellaterra, ¿no?, tenéis de vecino a Stephen Forti, ¿no? Pero bueno, también está Xavier Casals por aquí, en algún sitio, ¿no? Es decir, tenéis, pues aquí al lado tenéis grandes expertos en extrema derecha actual y en esta nueva cultura política del nacionalpopulismo o esta derecha 2.0. Con lo cual, desde un punto de vista académico no lo tengo nada reflexionado porque no he leído suficientemente, he leído a Casmude, he leído a Stephen Forti y poco más. Creo que sí, o sea, cuando escuchamos discursos, sí, o sea, me parece que esta idea de la persistencia de decadencia, regeneración, está un poco ahí, o sea, la idea de pensar en clave estaba mucho antes de la invención del fascismo y continúa después de la época del fascismo histórico, ¿no? Si tomamos un poco como esta época la Europa de entreguerras. Entonces, absolutamente, creo que sí. Creo que incluso y pienso, por ejemplo, en denominaciones que escuchamos sobre España, de este ultranacionalismo que también tiene Vox, que es uno de los rasgos, ¿no?, que plantea, por ejemplo, Mude, ¿no? Además de que así también ultranacionalismo, igual que Griffin lo decía para el fascismo, si lo analizásemos con las lentes interpretativas que yo me pongo, creo que encontraríamos un contenido generalizado bastante potente, ¿no? A mí me impactó aquello que fue muy al principio, porque fue casi un eslogan, es la España que madruga, ¿no? O sea, ¿no?, esta reivindicación de la España difícil, ¿no? Luego habría que ver si os lo ejemplifican, ¿no? Obviamente no, pero esta idea, ¿no?, de la esta idea de la reivindicación de la dificultad, la aspereza, la vida áspera, ¿no?, que curte frente a lo cómodo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, ¿no?, la idea del chiringuito, el lenguaje del regeneracionismo clásico pensando en la restauración, que también retoma luego Falange, sería las cotorras electoreras, ¿no? El Parlamento es un sitio de cotorreo, es decir, es un sitio de exceso vacuo. Pues, nuestro Parlamento actual es un sitio de chiringuitos. Entonces, bueno, es un lenguaje muy paralelo, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, y es la idea de la motosierra, incluso es una simplificación, es una acción, ¿no? Es ante este chinguiritismo excesivo, la acción directa de simplificación. Es decir, yo creo que sí que hay elementos persistentes, por supuesto, reactualizados, pero donde podríamos entenderlo en base a dicotomías que son muy persistentes. Entonces, absolutamente. Lo que ya no, esa idea de reacción, revolución, bueno, ahí no sabría qué contestarte. Claro, mi intuición como ciudadana perpleja y preocupada es que hay demasiada reacción en muchas cosas, pero también hay determinados tipos de transformación que son bastante revolucionarios. O sea, cambiar en un momento dado ciertas reglas del juego, eso es bastante revolucionario. Claro, la idea es que la revolución es una transformación, no quiere decir que sea un ser de luz, ¿no? O sea, la revolución nos puede abocar a cosas. O sea, es decir, de aquí podemos salir bastante transformados en cosas. Una reacción, ¿no? Exacto. Pero claro, el contenido, que por otro lado el fascismo lo utilizó muy bien para diferenciarse de la revolución marxista, ¿no? Claro, es que la revolución es este ímpetu de transformación. Entonces, bueno, Puede ir a cualquier lado. puede ir a cualquier lado y hasta qué punto la revolución no puede implicar también algo interpretable como reacción. Que esto es un debate que también está en el fascismo, ¿no?, y en el franquismo. O sea, cómo interpretar esto de estamos ante la revolución, ante la reacción, pero sí. Y luego otra cosa, que esto me lo comentó Javier Moreno, yo no me había dado cuenta porque tengo que reconocer que no he leído a Roca Barea, la de Filia, ¿no? Sí. Pero él me dijo que, por ejemplo, Roca Barea tiene una crítica a los 98istas porque le parecen muy pesimistas. Y esto es algo que en el primer franquismo también está. Yo aquí en la exposición no lo he comentado, pero a Falange le encantan los 98istas porque les encanta el pesimismo,
pero a los reaccionarios católicos no les gusta nada. A los reaccionarios católicos el 98 les parece una panda de antipatriotas porque el pesimismo es algo antipatriótico. Entonces hay una lucha de emociones entre pesimismo y optimismo que nos podríamos, ¿no? Gracias a Javier pensé, pues quizá esto efectivamente, si nos dedicásemos a leer a los imperiofílicos, pues encontraríamos también algo que 80 años antes está enfrentando a Alain Entralgo y a Calvo Sibel, por ejemplo, y que atraviesa, que por cierto hay una tesis muy útil de Raya Vic, que es no sé si es de aquí o de la Autónoma, sobre las Españas con problema y sin problema y el enfrentamiento a lo largo de todo el franquismo entre esta pulsión, que a mí me resultó muy útil, ¿no? De esta pulsión de optimismo-pesimismo. O sea, también eso estaría, que yo creo que además en el discurso actual, ¿no? Pues nos lo encontraríamos también de quiénes son los antipatriotas, los que están siempre quejándose, los que están siempre poniendo en duda determinadas cosas, o Trump que llega y dice eso, ¿no? Que te va a hacer América grande, es un gran optimista. Bueno, pues, o sea, dicho de manera desordenada, pero sí. Habría que explorarlo, se lo diremos a Steven, ¿no? Y a Xavier Casal. Sí. Porque todo lo que has construido, o sea, tú lo has aplicado a una época, pero es que podemos, ¿no? De alguna manera... Podemos aplicarlo porque yo todo lo que he trabajado para una época, a su vez me he nutrido mucho de gente que lo ha trabajado para otras épocas. Vuelvo a los trabajos de Gemma, de Xavi Andreu y demás, que no es mi época, Nerea Aresti, que me han servido Richard Cleminson. Entonces sí, hay ciertos marcos interpretativos que se puede utilizar para diferentes cronologías. Bueno, yo os animo a leer el libro, ¿eh? Ya está, no digo más. Yo solo quiero decir, bueno, dos cosas. Recordar una cosa y hacer una pregunta. Una, que antes cuando hablaba de los bajos fondos me vino a la cabeza, decías, ¿no? La continuidad, un texto de Pío Baroja, hablando del ensanche sur de Madrid y es absolutamente cierto, ¿no? La idea esta no solo de la ciudad como Babilonia, sino de una masa que es desordenada, todo lo contrario de la sobriedad, pues ya sale aquí, ¿no? Y es más, digamos, los bajos fondos están conceptualizados de alguna manera contra sociedad, ¿no? Como una especie de cosa que se queda fuera, ¿no? Y entonces me viene a la cabeza porque efectivamente sí, coincido contigo que hay un... Y después yo te debería preguntar, porque en el libro, en la exposición, pues está implícito, ¿no? Pero digamos es el tema de la guerra, ¿no? Es decir, la cuestión de la guerra, la militarización, y lo digo porque es implícito porque se da de alguna manera ¿no? La guerra es un asunto viril, digamos, por definición, ¿no? Pero precisamente por lo que comentaba Soledad y digamos, por ciertos paralelismos, la pregunta es si en estos discursos, si en este discurso, digamos, la guerra civil es un punto aparte, o sea, es algo así como el momento palingenético por definición, como lo es en el caso del fascismo de la Primera Guerra Mundial, la experiencia de la Primera Guerra Mundial, o sí, y aquí me enlazo, digamos, a algunas lecturas comunes como las, ¿no? de Gemma Torres, ¿no? Si en el fondo es una cuestión que viene incluso de más lejos, en este caso, en el caso de Gemma Torres, se habla de la guerra, ¿no? de Marruecos. Y entonces el peso, digamos, de la guerra civil no es tan importante. Vale, pues muchas gracias, Paula. La pregunta es muy buena. Bueno, lo primero, los bajos fondos, sí, totalmente de acuerdo. Pío Baroja, de hecho, es un gran retratista de ese Madrid, ¿no? De también la búsqueda y demás, ¿no? De ese Madrid de los bajos fondos. Hay un concepto que yo creo que es muy de la época de Pío Baroja, que es esta idea del flamenquismo, ¿no? La vida flamenquista, que a los 98istas les parece el horror, ¿no? Como les va a parecer a los falangistas. Lo que planteas de la guerra, yo no creo que la guerra sea un punto y aparte en el discurso que yo trabajo. Lo que sí que creo es que la guerra es un gran punto que hace que el momento, tú dices, si la guerra es un momento palingenésico, por supuesto. Yo creo que más que la guerra, la victoria. Por eso al final
por una cuestión de honestidad, no me atrevo a decir que yo trabajo en realidad primer franquismo. El primer franquismo es algo bastante más amplio. Trabajo inmediatísima posguerra, trabajo la cultura de la victoria. Es el gran momento palingenésico, que lo que hace es multiplicar y exacerbar todo este discurso, pero es un discurso que está antes. Y que además Falange creo que tiene muy claro que no está inventando nada. Falange yo creo que es muy las grandes plumas falangistas, o sea, no Falange comúnmente, sino los intelectuales falangistas que están construyendo discurso. Creo que parte de su autolegitimación pasa por reivindicar que son deudores de una larga lista de dolientes patriotas que han querido a España de manera correcta y que están cogiendo el testigo. Y las reivindicaciones del maestrazgo de los anteriores y de que ellos no están inventando nada, creo que es bastante continuo. O sea, la guerra no es un punto y aparte que hace emerger un discurso diferente. Hace, a mi juicio, emerger un discurso exacerbado, totalitario, profundamente totalitario, violento y antiliberal de cosas que estaban antes. Para mí la clave está, como decía antes a propósito del comentario de Carlota, está en la idea de generación, que es algo que yo he tardado mucho en darme cuenta de que es importante para los falangistas. La novedad, yo creo que ellos la novedad la identifican con la misión generacional. La misión, ellos han heredado un peso, que es el problema de España, ni más ni menos, ¿no? Heredan el problema de España, y ellos son los que están llamados a resolverlo. En una idea muy orteguiana de generación, ¿no? Son los que se toman en serio, o sea, generación son aquellos que interpretan el mundo de la misma manera y no solo eso, sino que además cargan sobre sus hombros la misma misión. Y la misión es, esto es la victoria, es el momento de solucionar el problema de España. Esa para mí sería la novedad, la resolución. Pero todo este discurso, de hecho, yo no sabía que las cronologías se me iban a mover tanto. Es verdad que parece que es una foto fija, pero es una foto fija muy movible, hay mucha cronología anteriores, hay continuos trasvases a lo anterior porque las permanencias son continuas. Y ahí no solamente lo que yo interpreto, como digo, ellos lo reivindican continuamente, todas las filiaciones que tienen. Hay un texto que a mí me ayudó muchísimo de Francisco Vázquez y Richard Cleminson, bastante centrado también además en el lenguaje, donde ellos ponen todas las caracterizaciones en clave de afeminamiento de la idea de decadencia que tienen los regeneracionistas clásicos, Lucas Mayada, Macías Picabea, Joaquín Costa, incluso Benetton, y es calcado, o sea, es absolutamente lo mismo. Por ejemplo, una cosa que no he dicho aquí, pero que está muy presente en el regeneracionismo clásico, que es la abulia, la idea de lo abúlico, ¿no? Esto es algo abúlico, eso está la idea de lo cotorrero que he dicho antes, o sea, hay cosas que son absolutamente una transposición. Yo lo decía también, o sobre todo, o también por el tema, digamos, de la socialización de la violencia, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en la construcción del discurso del fascismo italiano, sobre todo al principio, las ideas vinculadas a la agencia, ¿no? Al ímpetu, a la fuerza, remiten de manera muy clara a una experiencia compartida como es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, venía un poco... Yo digo también a la luz de ciertas teorizaciones que se han hecho, no solo Griffin, sino hay gente también, digamos, más cercana, ¿no? De la centralidad de la violencia. Sí, sí, por supuesto, sí, en el fascismo, sí. Sí, de hecho, o sea, tienes toda la razón. La experiencia de la guerra supone la experiencia de la violencia, pero creo que para la idea de virilidad, y aquí quienes trabajáis masculinidades lo sabréis mejor que yo, ¿no? Porque mi sensación es que yo en el fondo no trabajo masculinidades, ¿no? Yo trabajo con la idea de virilidad. Por supuesto que la fuerza, el arrojo, eso está muy vinculado a esta idea de violencia. El fascismo es una ideología muy militarizada y además el de posguerra tiene la experiencia de la guerra. O sea, tiene razón, pero creo que hay un componente, incluso en esta parte de la virilidad, de fuerza, arrojo, pero también de ímpetu, de decisión, que creo que va más allá de la experiencia de la violencia. Y creo que esto es muy persistente en muchas masculinidades hegemónicas. Incluso esta idea de, para ser un padre de familia trabajador, lo tienes que hacer con decisión. O sea, tiene que haber algo de me pones el ojo, pones la bala. O sea, tiene que haber algo decidido. Y eso creo que va más allá. O sea, incluso de la podría violencia. estirar y decir que a lo mejor no habría guerra si no hubiera esta masculinidad antes. Pues quizás, sí, Algo sí. así. Sí, de hecho, bueno, esto es una aberración en un foro de historiadores, pero hay textos antropológicos que van un poco por ahí,
¿no? De hay algo en la masculinidad, claro, es un poco ahistórico, ¿no? Totalmente. Pero, entonces, claro, aquí, pero bueno, es eso, es interesante pensarlo de manera, ¿no? Entrelazada. Claro, yo justo con el tema este de la violencia y la guerra, el monumento que yo traté en Tarragona, justo es una matrona que está sosteniendo en sus brazos a dos tarraconenses desvanecidos después de haber estado luchando en el sitio que los franceses perpetraron sobre Tarragona en la Guerra de la Independencia. Estas dos figuras de dos hombres desvanecidos, además de desnudos, el autor ya lo proyectó como para evitar la identidad de clase, ¿no? de estos tarraconenses que representaban el pueblo, ¿no? Pero hubieron sobre sus masculinidades y sobre el concepto de masculinidad que ellos materializaban, ¿no? Hubieron muchísimos debates. Y justamente el debate pasaba por están desvanecidos, ¿no? Entonces, la parte más conservadora de la opinión pública tarraconense, claro, lo que venía a decir era no transmiten esta idea de acción militar, violenta, potente, sino que están desvanecidos encima de los brazos de una señora que representa Tarragona, mientras que el discurso de entreguerras, del periodo de entreguerras, mucho más progresista de la ciudad estaba diciendo, bueno, cuidado porque representan el pueblo que ha caído desvanecido, pero como algo muy positivo, ¿no? Después de la gran lucha, intensa lucha que han perpetrado, ¿no? O sea que aparecía justamente esta idea de violencia materializada en los cuerpos de aquel monumento y cómo esta violencia trazaba una y otra masculinidad en debate, al final, porque eran unos significados que se estaban creando. Claro, es muy interesante. De hecho, cuando hablabas me ocurría la idea de la entrega, ¿no? De alguna manera, por aparte de que por El lo que cuentas es casi el sacrificio, es casi una imagen más también de piedad, ¿no? Sí, de la sí, piedad. sí, era una de la piedad piedad, grande, sí, ¿no? total. Pero claro, la entrega, el sacrificio, ¿eso es pasivo o es activo? Bueno, claro, se puede interpretar. Desde luego, para el fascismo eso sería tremendamente viril, ¿no? El ponerte al servicio de algo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Más preguntas, más cuestiones. Ahora al hablar de este monumento me venía la imagen del monumento de los caídos, aquel que había en Pedralbes, que eran unos personajes también, creo que había unos personajes también desvanecidos ahí también. Y en cambio, supongo que quería representar una virilidad, pues así, derrotada, pero después de la lucha, ¿no? Sí, pensaba también a lo mejor la idea, ¿no? Como planteamos antes, de dificultad, ¿no? Te desvaneces eso después de haber emprendido esa lucha con arrojo. El que nunca se va a desvanecer es el acomodaticio, ¿no? Como dirían ellos, el timorato, ¿no? Otra palabra absolutamente vilipendiada, la pusilanimidad, los pusilánimes, ¿no? Los que con voz temblorosa están, ¿no? Entonces, sí, se puede interpretar en clave, desde luego, muy viril, el que está desvanecido después de esta entrega y después de esta vida áspera entregada. O sea, que sí. Muy bien, més coses? No? Jo crec que la sessió d'avui ha sigut realment interessant, rica. Suposo que totes sortirem d'aquí pensant, donant-li voltes a moltes coses, que és del que es tracta, i per tant agraïm de tot cor a la Gira que hagi volgut venir i participar dels nostres workshops i la felicitem, la tornem a felicitar a totes per la seva feina, no només diguéssim pel producte, sinó també per això, no? Perquè genera debats i perquè, en fi, a vegades potser s'ha de ser una mica atrevides, però has dit diverses vegades, ¿no? Ojo que esta historia interpretativa. Mi pregunta es si existe una historia que no lo sea, pero aquí, en fin, ¿no? Habría gente más igual y gente más en contra, ¿no? I per tant, res, li agraïm moltíssim d'haver vingut amb nosaltres. Jo recordo a totes les persones, en canvi, que estan pel Zoom, i a les persones que en aquest moment no han pogut participar, de que en breu, en uns pocs dies, diguéssim, el vídeo d'aquesta activitat estarà penjat al canal de la secció d'Història Contemporània, per tant tothom ho podrà veure. També una cosa,
Adelante. pel que al maig vindrà Joan Maria Tomàs a presentar el seu llibre, la biografia de Res. Regalar la informació. Molt bé. Molt bé. Doncs jo volia acomiadar-me i donar-vos les gràcies a totes i a tots per estar ací, pels comentaris i per l'atenció. Ha sigut de veres un goig. Així que moltíssimes gràcies per la invitació i per l'assistència. Molt bé.